INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos acercan a las actividades del instituto que están en esta emisión de la serie llamada INA en Movimiento. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Jaime Reyes Monroy, quien es director del Museo Regional Michoacano. El tema de hoy es precisamente el 138 aniversario del Museo Regional Michoacano, que es, y ahí es donde vino mi lapsus, es el museo más antiguo del país fuera de la capital. Y es un museo que ha tenido una gran continuidad en sus labores, en la idea de ser la abreviatura del mundo. Bienvenido, Jaime. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y efectivamente vamos hoy a dedicar este programa a hablar de este importante recinto cultural museístico, el Museo Regional Michoacano, doctor Nicolás León Calderón, que está cumpliendo en este mes de enero 138 años. Y como bien lo has dicho, Salvador, pues es un referente museístico a nivel nacional y desde luego en nuestro estado de Michoacán. Muy bien, Jaime. Bueno, vamos a hablar de un museo. Un museo es cuando menos dos cosas. Es un lugar, es un sitio, y por otro lado es una abreviatura del mundo. Vamos a empezar preguntándote sobre el sitio. ¿Cuáles han sido los lugares a donde ha estado el Museo Michoacano y sobre todo el lugar que tiene hoy al Museo Michoacano? Sí, bueno, este museo tiene un origen universitario. En 1884 hubo una iniciativa de estudiantes y profesores del Colegio de San Nicolás, de gran tradición aquí en la ciudad de la antigua Valladolid y Morelia. Y justamente ahí surgió la iniciativa de profesores y estudiantes de formar un gabinete de mineralogía y de zoología con la intención de agrupar una serie de muestras para que los estudiantes del colegio pudieran hacer prácticas. Este gabinete fue creciendo en cuanto a la cantidad de colecciones que fueron integrándose, de tal manera que un año después se tiene noticia de que se tuvo que trasladar la colección al Palacio de Gobierno, al edificio del antiguo Seminario Tridentino, aquí en Morelia, y tan solo estuvo un año allá por razón de espacio, regresa a San Nicolás y fue creciendo esta colección hasta que en 1886 justamente el gobernador del estado y pues la persona encargada del colegio pues determinan que da como para formar un museo. Entonces, legalmente y de manera formal se funda un 30 de enero de 1886 y ahí permanece ya el museo con sus estatutos y demás, y ya ponen al frente pues a un célebre personaje michoacano, oriundo de un lugar llamado entonces Cocupao, hoy Quiroga, el doctor Nicolás León Calderón, primer director fundador de este espacio, y el museo pues permanece en el Colegio de San Nicolás hasta 1915, fecha en que se determina que se traslade el museo al edificio que hoy ocupa, en el centro histórico también de la ciudad de Morelia, en la antigua casa de Isidro Huarte, que hoy pues alberga este museo desde 1915 teniendo como sede este edificio y hasta la fecha. Platícanos un poquito sobre este edificio de Huarte, porque pues para la gente que no es de Morelia, no sabemos quién fue Isidro Huarte ni la importancia que tendría este edificio en el centro de Morelia. Platícanos un poquito de eso. Sí, esta es una de las edificaciones más relevantes por su arquitectura que se encuentran justamente en el centro de la ciudad, a prácticamente unos metros de la catedral de la ciudad, de Catedral de Morelia. Su construcción data del siglo XVIII y justamente uno de los propietarios más reconocidos pues fue español Isidro Huarte, que se le vincula más, se le conoce más por haber sido padre de Ana Huarte, esposa de Agustín de Iturbide. De tal manera que Isidro Huarte fue uno de los personajes más influyentes en la vida económica y política de la antigua Intendencia de Valladolid de Michoacán,
Por lo tanto, la casa que hoy alberga este museo, pues en su arquitectura refleja justamente ese poderío económico, ya que es una de las casas más relevantes en cuanto a su arquitectura. E incluso, pues algunos le dan la connotación de palacio, Sí. justamente en virtud de la dimensión y la arquitectura que es muy destacada dentro de lo que es el primer cuadro de la ciudad de Morelia. Entonces, bueno, el edificio es monumento histórico y por supuesto que uno de los vínculos más importantes que se hacen al edificio es con Agustín de Iturbide, en virtud pues de que esta casa pues fue habitada por Ana Huarte, esposa del primer emperador de México. Entonces, también hay crónicas que debido a la magnificencia del espacio, en la visita que hizo, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo, pues aquí fue hospedado. También recibió a Porfirio Díaz en virtud, pues, de que era una de las casas más ostentosas y más importantes que se tenían en la antigua Valladolid, hoy Morelia. A ver, una de las notas que yo recuerdo sobre esa casa es que recibió, como bien dices tú, a Maximiliano, pero más bien no sé por qué tengo la idea de voces femeninas ahí. La dama de Sí, compañía. sí, hay una referencia de cómo pues esta casa pasa en 1851 a otro personaje acaudalado llamado Manuel María Malo, cuya esposa Francisca Román pues fue dama de honor de la emperatriz Carlota. Entonces, cuando Maximiliano visita la ciudad de Morelia en 1864, se le aloja en este espacio para justamente pues darle un recibimiento pues de gran importancia. Ahí hay crónicas que narran justamente la presencia, la entrada de Maximiliano a esta ciudad y cómo estuvo aquí algunos días en esta casa. Sin embargo, también hay crónicas muy interesantes que narran cómo en agosto de 1821, que una vez que se da el triunfo trigarante, Ana Huarte visita a la ciudad, su ciudad natal, y también es recibida con gran pompa por parte de las personas habitantes de la ciudad, y desde luego que se aloja en esta casa de su padre. Entonces, desde luego hay una serie de crónicas que nos hablan acerca de pues de cómo este espacio se constituyó en un lugar pues de visita de célebres personajes, no solo de la historia de Michoacán, sino estamos ya hablando de la historia de México. Y fíjate, eso le da al sitio un sello particular, porque empiezas con Huarte, después con la hija, que pues es más importante en la historia que el mismo padre, por ser la primera emperatriz, después la visita de Maximiliano, luego la visita de Díaz, y finalmente la idea de 1915 de pasar al museo que estaba en la universidad para acá, en un momento en donde más allá de la revolución se están modificando las ideas de los museos en México. ¿Cuántas piezas son las que se llevan de la antigua sede a la nueva sede, Jaime? Bueno, en principio hay referencias que nos hablan acerca de cómo fue creciendo de manera gradual la colección que se tenía inicialmente en el Colegio de San Nicolás. Estamos hablando de que cuando se tiene como sede el Colegio de San Nicolás, aproximadamente se habla de unas 2.000 piezas, pero estas piezas fueron aumentando en número porque justamente una de las maneras en las cuales fue creciendo la colección es que Nicolás León nombró una serie de corresponsales en todo el estado, incluso en algunos lugares de México, a través de lo cual él pedía que se enviaran a este museo pues todos aquellos fósiles, piezas arqueológicas e históricas que se considerara pudieran dar muestra de la riqueza cultural del estado. Entonces, uno de los asuntos que se mencionan en los estatutos de creación del museo
es justamente la obligación que tenía el director, en este caso Nicolás León, de ir acrecentando las colecciones de este museo. Hoy en día estamos hablando de que el museo tiene más de 6,000 piezas, de las cuales pues tenemos en exhibición aproximadamente 2,000, y desde luego que podemos ver que una parte importante de la colección que tiene este museo pues pertenece a estos orígenes de estos primeros acopios que se hicieron en los primeros años del museo. Posteriormente, también hay que mencionar que en 1917 se funda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el Museo Michoacano, en aquel momento era simplemente el nombre que tenía, pasó como a formar parte de la dependencia universitaria de manera fundadora. Entonces, en 1917 el Museo Michoacano formó parte de las dependencias fundadoras de la Universidad Michoacana, y entonces la colección pues se integra con lo que venía de San Nicolás, lo que integra la colección de la universidad y parte también del gobierno del estado, porque recordemos que justamente este museo pues fue en sus orígenes impulsado por la administración porfirista, es decir, los gobiernos porfiristas como Mariano Jiménez, y después de ahí se le fue dando consecución hasta que pues se funda el INA, y esa parte es muy importante porque marca una nueva etapa en la historia del museo, cuando en 1939 se funda el INA, un personaje que tiene que ver mucho con el castillo de Chapultepec, don Antonio Arriaga, que fue director de ambos museos, pues justamente una de las cuestiones que vio como potencial es de que este museo se integrara a esta naciente red de museos de Lina para darle un enfoque más amplio, más allá del nivel local, y pues justamente creo que ese impulso que dio Antonio Arriaga a este museo en esta nueva etapa de Lina, pues fue fundamental para darle una dimensión más allá de lo local. Ya. Y además, con un criterio muy particular para el coleccionismo. Pero yo primero te preguntaría, los criterios de la época porfiriana era concebir el pasado mexicano, incluyendo lo que ahora llamamos como historia natural. En 1910, cuando se funda el antecedente del INA, que es el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, separan el área de la historia natural de la historia cultural. Para este museo, en 1915 y para cuando se hace el INA, ¿sigue teniendo esta vocación globalizadora del pasado o sí separan la historia cultural de la natural? No, está totalmente integrada porque posteriormente hubo otros directores que tuvieron una vocación naturalista y justamente ellos defendieron mucho esta perspectiva. Hablemos de un personaje como el doctor Manuel Martínez Solórzano, por ejemplo. Se menciona que justamente a principios del siglo XX, justamente todavía el museo seguía dividido al menos en dos departamentos. Estos dos departamentos a su vez tenían 4 secciones, una de geología, una de mineralogía, había botánica, zoología y paleontología. Es decir, estamos hablando de que está muy claro que, como se menciona en algunos documentos, se quería tener una visión integral no solo de la historia, sino también de la naturaleza, pues de Michoacán. Y por ejemplo, la sección de antropología y de historia que se tenía aquí en el museo, pues tenía antropología física, arqueología, etnología, tecnología industrial, incluso artes gráficas. Entonces, Ujú. como bien lo mencionas, pues es una visión justamente amplia la que se intenta mostrar justamente dentro de este espacio. Y esto permaneció al menos hasta hace pocos años. Estamos hablando de que este museo se reestructuró en el año 2009, y todavía Ujú. en el año 2009 que se reestructura este museo, se tenía una sección muy importante que hablaba de la historia natural y mineral de Michoacán. Hoy en día ya no se tiene este peso tan grande. Hoy nos hemos enfocado fundamentalmente en la parte histórica, arqueológica,
Ah, pero ya. el origen del museo y la vocación del museo durante muchos años, la gran parte de su vida fue esta, tener una perspectiva amplia, General, digamos, de general. geografía, geología, historia, antropología, arqueología. Jaime, ¿cuántas salas tiene el museo? Tenemos 12 salas. En estas 12 salas, quienes nos visitan pueden tener un recorrido por la historia de Michoacán que va desde el periodo prehispánico con justamente una serie de colecciones muy relevantes. Por ejemplo, tenemos piezas de la cultura chupícuaro, tenemos piezas de la región lacustre de Pátzcuaro, tenemos una colección arqueológica bastante importante y pues en estas 12 salas podemos hacer un recorrido desde la época prehispánica hasta llegar al periodo porfirista justamente. Es decir, nosotros tenemos un discurso que va desde el periodo prehispánico hasta la época porfiriana y pues la colección que tenemos nos permite ahondar de manera muy relevante en el periodo colonial, en el periodo independiente y, por supuesto, el periodo revolucionario un poco. Creo que esa parte no está tan fuerte en nuestro discurso, pero sí la parte porfiriana, porque, pues, como mencionamos, este museo, pues, en sus orígenes tuvo un impulso muy fuerte, justamente porfirista. Ujú. Y fíjate que qué bueno que lo dices así. Hace unos años que estuve yo contigo ahí en el museo y una de las cosas que me quedaba más clara, a diferencia de lo que me acabas de platicar, era la presencia y la mano del siglo XX, pero es por los muralistas, Jaime. ¿Sí? Platícanos. Exactamente. Bueno, aquí una de las riquezas culturales que tenemos en el museo son nuestros murales. Eh, Prácticamente este proceso de elaboración de murales inicia en el segundo cuarto del siglo XX. Cuando este espacio estaba en la administración universitaria, un rector llamado Gustavo Corona pues, tuvo esa idea de mostrar a través de los murales la riqueza histórica de Michoacán y de México. Entonces, en ese tiempo se elaboraron algunos murales, tanto en el Colegio de San Nicolás como en el Museo Michoacano, y de ese momento, pues nosotros tenemos un primer mural eh, que incluso pues, es relevante hoy en día porque es un ejemplo del arte contemporáneo, un mural denominado La lucha contra la guerra y el terror de Philip Houston, pero posteriormente, en ese momento también se hace un pequeño mural dedicado a la industria, Hombres y Máquina, de Grace Greenwood, y a partir de ahí, posteriormente, Antonio Arriaga impulsa otro gran momento de creación de murales y es así como se elabora en 1952 un mural que tenemos justamente en la escalera principal de este museo, que son los defensores de la integridad nacional de Alfredo Salce, quien además en ese mismo año pinta otro pequeño mural en una de las salas dedicado a Fray Alonso de la Veracruz y los inicios de la ciencia aquí en Michoacán. Y bueno, esta labor de elaboración de murales, pues culmina con otro mural de Federico Cantú, Los Ah, Jinetes del Apocalipsis. Y sí. para terminar, bueno, hubo un intento de elaborar una copia del retablo de la Independencia que tienen ustedes ahí en el Castillo de Chapultepec, que al final quedó en boceto únicamente, que está en nuestro auditorio, en un mural, un boceto de este retablo de la Independencia que está justamente como copia de O'Gorman que tienen ustedes allá y donde participó un célebre pintor michoacano llamado Manuel Pérez Coronado. Entonces, hoy en día, pues esta tendencia de elaboración de murales, pues a nosotros nos quedó muy asentada con estas piezas que se fueron elaborando y que hoy en día nos permiten transmitir al público que nos visita pasajes muy importantes de nuestra historia y con los propios murales, pues nosotros pudiéramos hacer toda una recreación de la historia mexicana y michoacana. Sí, como no, y además ligarlo a efemérides modernas. Estoy pensando en este de Salce,
en donde la figura central es Cuauhtémoc. Y a un lado está Hernán Cortés, como no sabiendo qué, la Malinche vestida como una mujer de los años 50, en fin, como una serie de elementos que nos van a llevar a algo que se va a empezar a conmemorar en en el segundo semestre de este año y los primeros meses del año que entra, que es la muerte de Cuauhtémoc. Y este mural nos funciona perfecto porque es un Cuauhtémoc moderno. Claro, él está vestido de indígena, o más bien desvestido, porque lo pinta, es un desnudo. Pero es una visión de 1952. Es decir, con toda esta línea que viene de Ixcatiopan del 49. A mí me parece muy importante este trabajo de los muralistas en el el Museo Michoacano, porque es la huella del siglo XX y de la manera de pensar la historia en el siglo XX. Tienen piezas nuevas, por ejemplo, yo recuerdo un homenaje que hubo a don Antonio Arriaga ahí en el museo que tú me hiciste favor de invitar. Y entre las cosas que se vieron era este impulso al civismo. Pero bueno, de don Antonio Arriaga para acá van 70 años. ¿Hay alguna otra cosa, una línea que sea muy tuya, en donde sientas que hay una afiliación con don Antonio Arriaga, pero es Jaime Reyes el que está haciendo las cosas ahora? Bien, ahora creo que la colección que tenemos nos ha permitido mantenernos vigentes en virtud de que es una vasta y diversa colección y lo que hemos hecho más bien en estos últimos años ha sido tratar de difundir de mejor manera estas colecciones, tanto lo arqueológico como lo histórico, tratando justamente de enfocar en las efemérides y poder influir en la sociedad aquí localmente y ir mostrando en cada momento distintas piezas que nos van vinculando tanto a las efemérides locales como de carácter nacional. Por ejemplo, ahorita pues estamos trabajando mucho con lo arqueológico. Ustedes sabrán que hace unos meses en Pátzcuaro, por ejemplo, se hizo un hallazgo arqueológico relevante de un chacmol y aquí en el Museo Regional tenemos dos piezas. Y entonces hemos ido tratando de ir acompañando las efemérides y los acontecimientos científicos que se van sucediendo y paradójicamente hemos visto que nuestras colecciones adquieren un nuevo vigor a partir de eventos y momentos que se van sucediendo. Entonces, la colección ya no ha crecido realmente y más bien lo que hemos tratado de hacer es ponernos pues acorde a los intereses y las nuevas visiones que tiene la sociedad hoy en día, pues de tratar de mostrar nuestras colecciones de una manera actualizada, es decir, haciendo énfasis en la riqueza cultural que tenemos, en la posibilidad que hoy se tiene en el Museo Regional, pues de tener bajo nuestro resguardo una riqueza que se ha ido construyendo pues, durante más de un siglo. Entonces, me parece que una de las cuestiones que hay que destacar de este museo es su antigüedad, pero cómo en esos años que fue construyéndose toda esta colección, hemos logrado permanecer vigentes dentro de la sociedad a partir del manejo de las colecciones que hacemos. Hoy en día podemos decir que somos uno de los museos donde se hace más investigación de las diversas colecciones que tenemos. Una prueba de ello son las publicaciones que existen a nivel local y a nivel nacional sobre personajes, por ejemplo, como Nicolás León, sobre algunas colecciones de arqueología, de historia, de arte. También podemos mencionar que el Museo Regional aporta piezas para exposiciones de carácter nacional e internacional. Entonces, de alguna manera, esto ha permitido pues darnos cuenta de la importancia y el valor que tienen nuestras colecciones y a partir de eso creo que ha sido un poco la vocación en los últimos años el poder brindar las facilidades para la investigación y que esta investigación pueda dar nuevas luces sobre nuestras colecciones, pero también llegar a un público más amplio y no solo el hecho de las personas que nos visitan, sino quienes pueden apreciar nuestras colecciones,
a través de estas exposiciones que están saliendo a otros museos del país. ¿Qué tipo de público es el que llega a este museo, Jaime? Bueno, mayoritariamente nuestro público pues es local, público escolar, un público escolar que va desde nivel básico hasta nivel superior. Aquí en la ciudad de Morelia tenemos diversas instituciones educativas, universidades, tenemos el Colegio de Michoacán aquí en Zamora, tenemos presencia de la UNAM. Entonces, mucho público que tenemos es escolar porque vienen a visitarnos para pues, conocer de manera general la historia de nuestro estado, o bien algunos vienen enfocados sobre temáticas de obras muy particulares. Algunos visitan de manera muy exclusiva murales, algún mural, alguna pieza. Entonces, realmente ese sería nuestro público más numeroso, pues quienes quieren conocer o tener una visión lo más integral y completa de la historia de Michoacán, pues vienen a este museo, porque pueden justamente a través de nuestras colecciones pues, hacer un recorrido bastante importante de la historia de Michoacán y de México. Entonces, el otro público relevante pues es el público del estado de Michoacán, pero a nivel nacional también recibimos bastantes visitantes y extranjeros, desde luego. Entonces, sobre todo nos estamos enfocando mucho en ser un soporte para la educación formal y eso nos ha ayudado mucho porque pues hemos planteado un programa de comunicación educativa mediante el cual podemos llegar a público infantil, pero también a público universitario. Eso también en los últimos años ha sido muy claro el hecho de nuestra vinculación con las instituciones académicas locales como la Universidad Michoacana. Y otra cuestión relevante, este museo tiene una vocación de cercanía con artistas locales. Es decir, mucha de la colección que tenemos aquí es de artistas locales que han expuesto a lo largo de muchos años y han contribuido con sus obras a enriquecer nuestras colecciones. Entonces, nuestras exposiciones temporales están muy enfocadas para darle justamente visión a estos artistas que, pues, en Michoacán han sido notables para el arte de nuestra entidad. Jaime, los que dirigimos museos siempre tenemos una pieza que nos llama la atención, una pieza que es para nosotros la más cercana a nuestro corazón o a nuestra mente. ¿Cuál o cuáles serían esas piezas del Museo Michoacano para ti? Me parece que una de las piezas relevantes es un óleo de gran formato, de 4 por 8 metros, llamado El traslado de las monjas. Es un óleo pues que justamente ha sido objeto de admiración y de estudio, porque este óleo que narra un evento de 1738 en Valladolid, habla justamente de un evento religioso, del traslado de unas monjas a un nuevo convento, y ha sido estudiado como un retrato de época en el sentido de que ahí en ese evento están retratados personajes de la sociedad vallisoletana, de las corporaciones políticas, religiosas. Inclusive tenemos dentro de los testimonios que se han recogido sobre esta obra a lo largo del tiempo, un comentario, por ejemplo, de Diego Rivera, que alguna vez pasó por aquí y visitó el museo, y alguien le pidió que hiciera un comentario sobre esa obra, y él, pues justamente consolida esta idea que tienen muchos especialistas de ser, dice, un genuino retrato de un momento muy relevante en la vida de la ciudad de Valladolid, y así lo deja plasmado en ese pequeño testimonio que tenemos escrito de Diego Rivera, y bueno, ha sido una de las piezas icónicas de este museo. Y por supuesto que también hay piezas que de repente pues resplandecen un poco más. Vamos a decir ahorita el Chac Mall o los Chac Mall que tenemos aquí, pues han estado siendo visitados en virtud de este nuevo hallazgo que se hizo en Pátzcuaro y esta idea de tratar de ver, de comparar y de reconocer algo que ha estado ahí, pero que pues por alguna cuestión coyuntural, pues algunos no conocían o no sabían y se acercan para pues hacer este conocimiento de estas piezas. Entonces pudiéramos decir que eso sería,
y desde luego lo arqueológico. Lo arqueológico también resulta muy relevante para las personas, sobre todo la cerámica de estilo Chupícuaro, vamos a pensar en ella. Y bueno, pues se cumplen muchos años de vida de este museo, pero además los años de vida que tiene en el INA, es decir, es un doble cumpleaños para ustedes. ¿Qué eventos piensan hacer ustedes? ¿Qué nos puedes invitar a los que queramos ir que querramos ir hacia Morelia y darnos una vuelta a tu museo? Bueno, de hecho, nosotros ya comenzamos muy temprano. El 11 de enero tuvimos aquí la presentación de una obra editorial, justamente de un evento que tiene que ver mucho con nuestro museo, una obra de un historiador nicolaita, Joaquín Espinosa, que dedicó este texto a la trigarancia en México. Entonces, ha sido un tema que ha estado muy estudiado en los últimos años. Y esta obra, bueno, surgió justamente en una coedición de la Universidad Michoacana y la Universidad Jaime I de España. Entonces, se presentó este libro el 11 de enero y el pasado miércoles hicimos la inauguración de una exposición pictórica, justamente en esta idea de seguir trabajando con los artistas locales, y inauguramos una exposición pictórica titulada El Fuego Nuestro, de un artista llamado José Luis Soto González, que además tiene mucho peso en estos días porque está dedicada a la ceremonia del Fuego Nuevo que se hace anualmente en algunas comunidades purépechas. En esta ocasión será en una comunidad llamada Cumicho, el 1 de febrero. Y entonces de esa manera nosotros también nos vinculamos con estas efemérides locales, y a través del arte, pues justamente a través de la obra del maestro Soto González, es que nosotros estamos haciendo una invitación para conocer esta ceremonia, porque hay que mencionar que estas obras son las que se han hecho durante más de 30 años para ilustrar los carteles de esta ceremonia del Año Nuevo Purépecha. Entonces, además, estas obras retratan de una manera muy importante la cosmovisión del pueblo purépecha y ha tenido bastante éxito. Y bueno, también como siendo un espacio reconocido por la academia, el día 27 de este mes de enero tendremos una reunión estatal de cronistas de Michoacán, quienes pues justamente vienen a hacer una reunión que pues intenta comentar y debatir los temas históricos pues que pueden ayudar al rescate justamente de la historia local. Y el 30 de enero vamos a hacer una ceremonia conmemorativa, pues para justamente, de alguna manera, pues hacer una valoración del trabajo que hemos hecho en este espacio en los últimos años, pero no solo eso, sino también pues hacer una labor que cotidianamente realizamos, que es poner al centro al Museo Regional Michoacano como un espacio de cultura y de arte muy relevante en nuestro estado de Michoacán y en México. Entonces siempre eso nos permite pues destacar la importancia histórica y la actualidad de nuestro museo. Y bueno, 138 años no es poquito, y para una institución cultural en México es mucho. Así que no me queda más que felicitarlos, Jaime, invitar y que nos digas cómo le hacemos para llegar al Museo Michoacano, en qué lugar está, y cómo podemos consultar la cartelera de las actividades que ustedes van a llevar a cabo con este importante aniversario. Para quienes nos quieran visitar, nosotros nos encontramos en la calle Allende número 305. Estamos a unos metros de la Plaza de Armas y de la Catedral de Morelia. Tenemos un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues también pueden consultar desde luego nuestro programa, nuestra cartelera, a través de las redes sociales. En el caso del Facebook, tenemos nuestro sitio que es Museo Regional Michoacano Doctor Nicolás León, y ahí publicamos nosotros todo lo que es el programa que presentamos, y también desde luego publicamos algún temas de interés que permitan justamente acercarnos
al conocimiento del patrimonio cultural que resguardamos. Y también hay que recordar que en la página del INA, pues nuestro museo también tiene el paseo virtual, entonces las personas que pues no puedan venir a visitarnos de manera presencial, pues también pueden hacer un recorrido virtual a través de esta plataforma que tiene el instituto, lo cual pues justamente nos permite llegar a más personas y pues poner el patrimonio cultural al alcance de todos los interesados. Pues muchas gracias, Jaime. Creo que lo único que te pediría es si hay alguna bibliografía, algunos libros o publicaciones que nos acerquen a la historia del Museo Michoacano que nos puedas tú compartir. Desde luego, hay obras, pues podríamos decir, clásicas que ahorita yo les podría recomendar un artículo de la maestra Teresa Martínez Peñalosa que dedica a este espacio que titula El Museo Michoacano. Es una obra que se publicó en 1995 en un texto llamado Morelia, Patrimonio de la Humanidad. Y recientemente también hay un artículo que se publicó que se llama Ventanas al Pasado y que habla de las colecciones museísticas de este museo y fue publicado en el año 2017. Sin embargo, hay que decirle al público que este museo es uno de los más estudiados, no solo en cuanto al edificio, sino a las colecciones. Entonces, si nosotros ingresamos a páginas de algunas instituciones como el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana o el Colegio de Michoacán, vamos a encontrar con obras que están dedicadas justamente al estudio de nuestras colecciones. Entonces, realmente hay una amplia bibliografía que tiene que ver con estudios muy particulares que se han hecho y se siguen haciendo sobre nuestras colecciones, pero para conocer en general la historia de nuestro museo, pues son estos dos textos y también pues un cedulario que circula, que se publicó en el año 2009 con motivo de la reestructuración museográfica, que habla justamente de un aspecto general de nuestro museo. Pues no me queda más que felicitarnos, Jaime, a ti y a todo el equipo del Museo Regional Michoacano, que todavía conocemos como Museo Michoacano nada más, y le quitamos, siempre nos saltamos la palabra regional, quizá un poco para acercarnos a la idea original de cuando se funda este museo en los años 80 del siglo XIX. No me queda más que agradecerte, Jaime, además de felicitarte, en fin, agradecerte la entrevista y la invitación que nos haces a todos para visitarlos y participar del festejo del 138 aniversario de su museo. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Jaime Reyes Monroy. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales de YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia a la cabeza y a la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. La realización, Evanibaldo Morales, en la edición y grabación, Rubén Martínez, en el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.